les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. La batalla del Mataura va tenir lloc durant la Segona Guerra Púnica i és considerada un dels enfrontaments més decisius. Tot i que ni Aníbal en el bàndol cartaginès ni Escipió l'Africà en el romà hi van estar presents, les conseqüències del xoc vora el riu Mataura a la península itàlica van ser importantíssimes per al desenllaç de la guerra. Després de la derrota dels cartaginesos comandats per Adrúbal Barca, germà d'Aníbal, va ser impossible que es dugués a terme cap més operació de caire ofensiu. Als següents anys de la guerra, els cartaginesos es van veure obligats a posar-se a la defensiva al sud d'Itàlia i a Hispània, fins que es van veure obligats a replegar-se al nord d'Àfrica. Quan amb l'arribada del romà Publi Corneli, Escipió, l'Africà, amenaçava la capital púnica fins a ser, definitivament, derrotats a Zama. Malgrat tot, i entrant en un àmbit menys conegut, la batalla va tenir unes conseqüències també de tipus intern al si de la política romana degut a la importància de derrotar els cartaginesos després del desastre de Cannes i per l'ús propagandístic que es va fer de la mateixa. Encara que a dia d'avui comptem amb relats dels millors historiadors romans que ens descrivien el que havia succeït amb alguns matisos i petites contradiccions, la llegenda que s'associa als protagonistes de la mateixa i l'ús polític que després van fer de la seva victòria ens fa preguntar-nos si realment els fets es van succeir com s'explica a les cròniques. Per tant, podríem estar davant d'un cas antic de quelcom que avui coneixem molt bé, l'ús de la guerra com a propaganda política a finalitats internes. Benvinguts a la batalla del Mataura, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana fem un salt a l'època antiga, parlarem de la crucial batalla del Mataura, al riu Metaura, al context de la Segona Guerra Púnica. Per parlar d'aquest tema avui ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut. Bones. Posem una mica en context situant l'oient amb les guerres púniques. Què són les guerres púniques? Bueno, les guerres púniques són, per una banda, una guerra que enfronta a romans i cartaginesos per al control de la Mediterrània o per l'hegemonia de la Mediterrània occidental. Hi haurà diverses guerres i acabaran amb la victòria de Roma sobre Cartago. I les guerres púniques són també un error de màrqueting, no? Perquè, com tots sabem, la paraula púnica, que és la paraula amb què els romans, amb el llatí feia referència als fenicis. I els cartaginesos, de fet, no són fenicis, són els hereus dels fenicis, no? Diguem que quan cauen les ciutats fenícies, una d'aquelles colònies fenícies agafa la xarxa comercial dels fenicis i apareix el món cartaginès, no? I no deixa de ser graciós que els romans quan parlen de la seva guerra contra Cartago encara mantenen, no, aquell nom de l'antigua Fenícia, no? Llavors no deixa de ser una cosa curiosa, perquè no és les guerres púniques no són les guerres fenícies, sinó que són les guerres contra els cartaginesos, com diem, al llarg del tercer segle abans de Crist i principis del segon, són les guerres que enfronten a Roma i Cartago pel control de la Mediterrània occidental. Molt bé, i avui, per parlar d'aquest capítol determinant, en aquest cas de la Segona Guerra Púnica, tenim en Jorge Haro. Ell és llicenciat en Dret, és expert en la matèria. El vam tenir el dia del capítol fa uns mesos de la batalla de l'Eutra i avui torna a repetir per parlar-nos d'aquest altre capítol de la història. Benvingut, Jorge. Gràcies. ¿Es la batalla del Mataura la més important de tota la Segona Guerra Púnica? Sí. No es la más conocida, pero probablemente es no solo la más importante de esta guerra en particular, sino una de las más importantes de la historia. Después de esta batalla es evidente que los romanos van a ganar la guerra. Nunca Roma hubiera sido el imperio que fue si no gana la guerra púnica. Por tanto, es una batalla totalmente crucial en la historia.
Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Molt bé, doncs, com sempre, comencem posant-nos una miqueta en context i per saber, prèviament a la batalla del Metaura, que centrarà el programa d'avui, com estava repartit el taulell de joc bèl·lic entre romans i cartaginesos en aquest moment de la Segona Guerra Púnica, Jorge. Bien, la batalla tiene lugar en el 207, esto es 10 años después de que Aníbal ya ha invadido Italia con su ejército en el principio de la guerra. En esos momentos, la guerra entre cartagineses y romanos esencialmente se estaba en Hispania, donde los hermanos de Aníbal se estaban enfrentando a los romanos, mandados por los escipiones, que mueren un tiempo antes de esta batalla, pero que en principio son los que los comandan. Y luego Aníbal está arrinconado en el sur de Italia, donde se ha hecho fuerte, después de la gran victoria de Canaes, cuando no pudo tomar Roma. Entonces se quedó atrincherado un poco en el sur de Italia. Y aparte de esto, pues también hay combates en Grecia y Sicilia. Básicamente están los aliados de Cartago luchando contra Roma. Básicamente Macedonia y Siracusa. Y yendo ya al origen más cercano de la batalla, ¿cuál es el origen? ¿De dónde llegan estas tropas de Asdrúbal a Italia? El origen de esta batalla estaría en el verano justo anterior. Es decir, cuando Asdrúbal, después de ser derrotado por los romanos en una batalla no decisiva, pero sí importante en Baécula, cerca de la actual Jaén, parece ser por la zona de Baza, toma la decisión de reagrupar los 3 ejércitos cartagineses que están en Hispania para marchar hacia Italia y repetir la ruta de su hermano. Una cosa que ya estaba prevista desde el principio de la guerra, que tenía que pasar en algún momento. Deja a su hermano Magón al mando de las tropas que quedan en Hispania, hace un viaje hacia el norte de Hispania, pasando pues por toda la zona del Tajo y Celtiberia, donde estuvo reclutando soldados, y pasa, así como su hermano había pasado por el Pirineo catalán, él pasa a Aquitania por el Pirineo vasco, porque desde Ampurias los romanos tienen controlados los pasos del Pirineo catalán. Y además de esto, pues a pesar del desvío, se sabe que Asdrúbal hizo un viaje muy rápido por todo el sur de Galia, porque aprovechó las infraestructuras que su hermano había construido, los aliados que había hecho, y además llevaba mucho oro para pagar mercenarios. Molt bé, aleshores, ràpidament, i ajudat pel que havia sigut el pas previ del seu germà Anníbal, com bé comentaves, Asdrúbal aconsegueix arribar bastant ràpidament a Itàlia. Com és aquest exèrcit d'Asdrúbal? Per quin tipus de tropes estava format? Per quines tropes estava format? Bueno, Asdrúbal llega muy rápido a Italia, con lo cual coge por sorpresa no solo a los romanos, sino incluso a su hermano también, que no lo esperan tan rápido. Trae un ejército no muy grande, pero sí son tropas de mucha calidad, que esto era muy importante. Son veteranos de Hispania, básicamente son hispanos, íberos, celtas, celtíberos. Trae galos también, reclutados en el sur de Galia, y trae tropas africanas también que han estado ya luchando en Hispania. Es uno de los motivos que además tiene Asdrúbal para sacar las tropas de Hispania, es evitar que las alianzas puedan cambiar. Se lleva a los soldados fuera de Hispania, porque quizás en el hecho de que la guerra no va muy bien para Cartago puede hacer que cambien de alianzas. Uh-huh. Además de eso, lo que es especialmente destacado de su ejército es la caballería. Trae 8.000 jinetes muy buenos de diferentes procedencias, básicamente celtíberos, galos, numidas, y traía, según los diferentes historiadores, o 10 o 15 elefantes. Vaya señor ejército, ¿no? Eso, ya sabemos que siempre las cifras militares en historia antigua siempre hay que cogerlas muy con pinzas, ¿no? Porque siempre iba a decir los historiadores romanos, pero los historiadores en general acostumbramos a exagerar siempre todo, pero realmente estamos hablando de un ejército muy importante para la época. No sé si podrías afinar un poco más estos números para los oyentes. Se puede, no con certeza porque se discute según las fuentes, pero bueno, una vez que él llega a lo que hoy llamamos norte de Italia, pero que entonces para ellos es la Galia Padana,
recluta allí 8.000 ligures, esto está bastante claro, y 8.000 galos o más. En total, con los hombres que tiene, pasaba de los 40.000 seguro, y aunque algunos autores dan cifras superiores, en ningún caso parece que llegara a los 50.000. Era un ejército muy potente, con el cual él no llegó en principio a librar ninguna batalla importante, pero sí que en las escaramuzas que tuvo, tomó 4 o 5.000 prisioneros, y además puso bajo asedio la principal ciudad romana en la Galia Padana, que era Placentia, y que era una especie de bastión de los romanos en territorio enemigo. Esto él no consiguió tomar la ciudad, y además se considera hoy en día que es un error porque perdió allí unas semanas. Molt bé, doncs ja tindríem identificats i situats als exèrcits d'Asdrúbal pel que fa al bàndol cartaginès. I en quina situació es troba Roma per fer front a l'amenaça d'Asdrúbal? La situación es que en ese momento los romanos pueden decir que están ganando la guerra cuando Asdrúbal llega a Italia. En Italia han pasado años desde el desastre de Cannae, que permitió a Aníbal incluso entrar en Capua, la segunda ciudad de la península, pero ya habían conseguido sacarlo de allí y lo han, como hemos dicho, arrinconado antes en el sur de Italia. También en Hispania los romanos tienen cierta ventaja, aunque menos. Y los romanos además tienen más tropas en general. Pero eso no quiere decir que dure la guerra ganada, porque Roma en ese momento está prácticamente al límite de sus recursos materiales y humanos, está casi que no aguanta más. Claro, porque no hemos de olvidar que la guerra, esta segunda guerra púnica, es una guerra muy larga, ¿no? De canas aquí, han habido muchos años de Aníbal en el sur de Italia, un poco jugando ¿no? En la puta y la ramoneta, entre el gato y el ratón entre romanos y cartagineses, ¿no? Entonces, por un lado, como tú decías, tenemos a este Aníbal arrinconado en el sur de Italia desde hacía tiempo, ¿no? Tenemos a los romanos que no solo controlan a Aníbal en la península itálica, sino que en Hispania también iban ganando, pero como nos decías ahora que la situación no era tan clara para el bando romano como parecía, ¿no? Que estábamos más en un equilibrio tenso entre ambos contendientes. ¿Cuáles serían los puntos débiles de los romanos en este momento? En ese momento, y en primer lugar, Etruria. Etruria es la región que está justo al norte de Roma y está en una situación prácticamente de rebelión abierta. Los romanos han tenido que movilizar dos legiones y enviarlas a Etruria para controlar el territorio. Son 2 legiones que además están formadas por esclavos. Roma ha tenido que comprar a sus dueños pues esos esclavos, liberarlos para poder formar esas 2 legiones. Así es la situación. Esa es quizá la táctica de Aníbal, ¿no? O al menos es lo más parecido a su plan inicial cuando llega a Italia, que es no buscar un enfrentamiento directo con la ciudad de Roma, ¿no? Sino jugar un poco a sublevar a los aliados, ¿no? A los socios romanos, y no llegó a salirle muy bien, ¿no? Porque hay que tenerlo muy claro para romper el pacto que tengas con Roma, porque no es fácil, pero parece ser que en este momento al menos Aníbal sí que con la región de Etruria consigue anotarse este pequeño tanto, ¿no? Molt bé, i a més d'Etrúria, Roma també té problemes per reclutar. Quina és la situació de les tropes que estan distribuïdes pel terreny? Bueno, como llevan 10 años de guerra, pues las pérdidas romanas han sido escalofriantes. Como ejemplo, el censo de ciudadanos, porque el ejército romano es de ciudadanos reclutables, es la mitad. Esta es la situación que han tenido que pedir a las colonias marítimas, que no estaban exentas de aportar tropas, han tenido que pedirles que aporten tropas. Las 2 legiones que tenían en la Galia Padana no se han podido ni enfrentar a Asdrúbal. Han tenido que retroceder y han dejado algunos prisioneros, como hemos dicho antes, y están agotadas.
Están las legiones urbanas, las que están en la misma Roma. Estas legiones las tienen que sacar de allí y las tienen que trasladar a Narnia, que es una ciudad que está en la frontera entre Etruria. ¿Existe? Sí, existe. Más allá del armario. Existe. Es la ciudad clave para evitar que Asdrúbal pueda entrar en Etruria. Eso significa que en la propia Roma necesitan tener otras 2 legiones urbanas, con lo cual han tenido que sacar una de Capua, que es la segunda ciudad de Italia, y dejarla casi indefensa, y reclutar otra legión más de urgencia. Además de esto, también hay que considerar que en ese momento, esto es importante por algo, también llegan refuerzos a Roma por primera vez desde Hispania, refuerzos mercenarios, son hispanos que llegan a Roma. Entonces estamos en una situación en que Roma ahora mismo, justo antes de esta batalla del Metauro, tiene movilizado 2 grandes ejércitos, aparte de todos estos movimientos que nos estabas contando, ¿no? Sí, los 2 grandes ejércitos en Roma son los que llevan el mando de los cónsules. Como hay 2 cónsules, hay 2. Son ejércitos que están reforzados, no son los ejércitos normales, sino que tienen el doble de tamaño, unos 40.000 hombres cada uno. Hay uno en el sur que está al mando de Claudio Nerón, que está para oponerse a Aníbal, pero no atacando a Aníbal, sino a la defensiva, es decir, vigilando el territorio. El otro es el de Marco Livio, que este es el que se va a acabar enfrentando a Asdrúbal. El ejército de Marco Livio, los refuerzos que ha recibido son las 2 legiones que hemos explicado, de Lucio Porcio, que se retiran de la Galia Padana. Claro, tenemos que entender, como hemos dicho antes, que es un ejército de ciudadanos, no son mercenarios, y esto significa que, claro, tener a todos esos hombres movilizados todo ese tiempo tiene un coste económico muy fuerte, perjudica mucho la economía romana. Por si eso no fuera poco, las tácticas defensivas que ha estado utilizando Fabio, que es el que durante más tiempo manda tropas después del desastre de Cánae, consisten en no enfrentarse con Aníbal a campo abierto. Eso tiene la ventaja de que ahorra tropas, pero evidentemente le permite a Aníbal saquear las zonas más ricas del sur de Italia, y los aliados de Roma, pues aunque no se acaban de sublevar, cada vez tienen más dudas de que Roma realmente les pueda proteger. Molt bé, i d'altra banda, també un altre dels problemes que tindrà Roma serà trobar dirigents. Mira, això seria com una mica ara mateix trobar dirigents capacitats per fer front a l'amenaça cartaginesa, ¿no, Jorge? Sí, la guerra ha durado ya 10 años y las bajas en la clase dirigente han sido tremendas. Casi todos los grandes comandantes en ese momento están muertos. Claudio Marcelo, Emilio Paulo, los hermanos Escipiones ya han muerto también, Cayo Flaminio, muchos más. En realidad, de los pocos que queda vivo es el propio Fabio, que es el de las tácticas estas defensivas, pero que ya no les conviene. Es decir, ya no pueden utilizar a Fabio. El mismo año anterior a esta batalla, por poner un ejemplo, los 2 cónsules han muerto los 2 en acción de guerra, cosa que no había pasado nunca en la historia de Roma. Solo eso puede explicar que el Senado en este año elija a 2 personas como Claudio Nerón y Marco Livio. Especialmente Marco Livio, al que prácticamente le obligan a aceptar el cargo, porque es una persona a la que han hecho volver del exilio, al cual la propia Roma lo había enviado, y no quería ni aceptar el cargo. Y menos aún acompañado de Claudio Nerón, que es una persona a la que odiaba. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Molt bé, doncs ja tenim situats els 2 bàndols que s'enfrontaran en el programa d'avui, en la batalla del Metaure, els personatges principals que també s'enfrontaran en aquest conflicte. I, com dèiem, va córrer la veu a Roma que Asdrúbal Barca arribaria pel nord d'Itàlia. Sí, las primeras noticias llegan a Roma procedentes de Marsella.
describe la marcha de Asdrúbal por el sur de la Galia, y se dice, los historiadores cuentan, que eso desató un auténtico pánico en Roma, como no había habido desde la derrota de Cannae, pensando que, bueno, ellos no esperaban un segundo ejército cartaginés en Italia, y además venía mandado por el segundo mejor comandante que tenían los cartagineses, que era Asdrúbal. Este momento es el que se supone que es cuando Roma empieza a reclutar esa legión de urgencia y cuando empieza a traer refuerzos a la ciudad. Entonces ahora tenemos un gran ejército cartaginés en el sur de Italia, que era el de Aníbal, que ya llevaba años allí haciendo sus tropelías, y ahora tenemos otro gran ejército cartaginés al norte, el de Asdrúbal, que llega un poco a romper ese equilibrio precario que había mantenido la guerra en los últimos años, ¿no? ¿Asdrúbal intentará contactar con el ejército de Aníbal? Sí, Asdrúbal lo que hizo es enviar varios jinetes al sur de Italia para contactar con su hermano. Se dice que 6, 4 galos y 2 númidas. Y aquí la situación es donde da un vuelco, porque los jinetes efectivamente llegan al sur de Italia, pero no llegan a contactar con Aníbal, sino que muy al contrario, son capturados por los romanos. Estos jinetes acaban en manos de Quinto Catio, que es el segundo del cónsul Claudio Nerón, y ante la posibilidad de ser torturados, pues por lo visto hablaron, y así es como Claudio se enteró de los planes que tenía Asdrúbal, incluso además de cuántas tropas tenía y de determinados detalles. Y parece ser que los planes consistían en avisar a Aníbal de que marchase hacia el norte para unir los dos grandes ejércitos en la zona de Umbría, en el centro de Italia, y al lado mismo del Lacio, que es donde està Roma. Molt bé, i un cop Claudi Neró s'assabenta dels plans d'Asdrúbal, què va fer? Com va ser la reacció del cònsul? La reacción del cónsul Claudio Nerón fue muy enérgica. Lo primero de todo es envió mensajes a Capua y a Roma informando del peligro. Luego aquí ya por su cuenta, y sin preguntar ni al Senado, empezó a tomar otras decisiones. Ordenó que las 2 legiones urbanas salieran de Roma para Narnia, como hemos comentado antes, donde bloqueaba la frontera entre Umbría y Etruria. Para sustituir estas legiones, pues parece ser que es también el que toma la iniciativa de que se recluten más tropas y además saca a la legión de Capua, poniendo incluso en riesgo esta ciudad. Y a pesar de todo esto, lo que peor se tomó el Senado es no lo que mandó a hacer, sino lo que hizo él mismo. Él cogió, y de su gran ejército consular, que eran unos 40.000 hombres, eligió una sola legión formada por los mejores hombres, con sus respectivos contingentes de aliados, también los mejores. Total unos 10.000 hombres, que es pues una cuarta parte del ejército que tenía. Y con esta legión decidió viajar hacia el norte para reforzar al ejército de Marco Livio y juntos derrotar a Asdrúbal. Claro, eso significa dejar a su propio ejército con menos tropas de las necesarias frente a Aníbal. Con lo cual, la operación tiene que ser en completo secreto. Ni los mismos soldados sabían en un momento inicial dónde iban. Y también era importante que Aníbal no llegara a darse cuenta, ya que hubiera podido él atacar a lo que quedaba del ejército de Claudio en el sur, por lo cual el ejército del sur lo dejó estrictamente a la defensiva. Y ya para acabar de complicar la situación, la marcha de Claudio Nerón hacia el norte suponía unos 370 kilómetros. Esto lo hizo, según los historiadores, en solo 2 semanas. La marcha de Claudio Nerón al norte es prácticamente más mítica que la propia batalla. Cierto es que algunos historiadores han discutido realmente si esa marcha fue tan rápida y si de verdad pudieron hacer toda esa distancia en este tiempo. Lo que sí es cierto es que todo esto lo hace Claudio Nerón por su propia iniciativa, sin consultar con el Senado y tampoco con el otro cónsul, con el cual, como ya hemos dicho, se odiaban mutuamente. Pero aún así le envía un mensaje, lógicamente, para avisarle de que va a su campamento y de que va a entrar de noche, para que no se enteren los cartagineses. De todas formas, Asdrúbal consiguió enterarse, porque sus informadores, que los tenía, escucharon la llegada de un gran personaje y enseguida identificaron que era un cónsul. Es decir, las señales musicales que se tocaban, él supo que venía un cónsul.
Molt bé, ara sembla que ja ens apropem pròpiament a la batalla, al xoc entre Asdrúbal i Claudi Neró. Continuem amb aquest interessant relat, Jorge. Bueno, pues lo siguiente que pasa es que en la madrugada Asdrúbal toma la decisión de huir. Él sabe que ha llegado un alto mando al campamento romano, pero es que además sus observadores por la mañana ven unos escudos diferentes, ven unos caballos cansados y más delgados, soldados con la cara más morena de haber estado al sol, y llega a la conclusión de que viene otro ejército desde el sur para enfrentarse a él. Así que la decisión que toma es la de escapar, aunque finalmente tiene que librar batalla. No está muy claro, nunca se ha sabido en cuál de los dos lados se acabó librando la batalla, y entonces no se sabe si Asdrúbal había cruzado el río y tuvo que volverlo a cruzar o realmente no. Daría igual, porque realmente el Metauro es un río poco caudaloso y en esa época se podía cruzar con mucha facilidad. Lo más probable es considerar que sí que habían cruzado el río y que el campamento púnico estaba a la derecha y que el combate fue allí. Por otra parte, los cartagineses cuando huyen remontando el río, lo cual les habría llevado en dirección a Etruria. Evidentemente los romanos los persiguen porque no van a dejar que vayan a un sitio donde hay un conato de rebelión. Ya aquí, en un punto determinado, uno de los muchos problemas que tiene Asdrúbal ese día es que los guías locales, la gente que le conduce por los caminos, han desertado. Sí, y entonces se ve en la obligación de hacer lo que no quería hacer, que es disponer a su ejército en inferioridad de condiciones para trabar batalla campal. Bueno, y tenemos ya la situación que prácticamente, no voy a decir que nadie quería, pero que Asdrúbal quería evitar por cualquier medio, ¿no? Y que supongo que los romanos estaban deseando, que era llegar a esta batalla. ¿Cómo se prepara, ¿no?, a los dos ejércitos? ¿Cómo se prepara un general cartaginés o cómo se prepara un cónsul romano a la hora de afrontar una batalla tan significativa como la batalla de Metauro? Bueno, Asdrúbal lo que hizo es aprovechar lo mejor que tenía y extendió sus tropas de la forma más alargada posible. Formó en el ala derecha pues lo mejor que tenía, que es los soldados veteranos de Hispania, hispanos, africanos, y los hizo formar en doble profundidad, de forma que tuvieran más contundencia. Esta es la línea que va a atacar a los romanos. En la zona central pone a los ligures, que son unos aliados, unos mercenarios en los que tiene más confianza que en los galos, y también los 10 o 15 elefantes que tenía. Los galos, como es la tropa en la que menos confianza tiene, los pone más bien a la defensiva y los sitúa en una colina, de forma que que no tengan... Sí. Que como mínimo no de molesten. hecho, algunos autores escribieron que los galos en ese momento, como no preveían tampoco trabar batalla, estaban desmandados e incluso que podían estar borrachos. Según las muy fuentes poco romanas. serio esto. Sí. Bueno, ya sabéis que si algún día queréis conquistar Roma, tenéis que contratar a ligures y no a galos. Sí, más bien. Según Polibio, Tito Livio y Apiano, que son las únicas fuentes romanas que describen esta batalla, ellos tres dan una formación diferente cada uno de cómo estaban los romanos. Pero lo más probable es que frente a Asdrúbal estaba el propio Marco Livio. Hay bastante acuerdo con sus propias legiones. Enfrente de los ligures, en el centro, estaría Lucio Porcio con las dos legiones de la Galia Padana, que habían reforzado su ejército. Y Claudio Nerón, con los soldados que había traído desde el sur, estaba enfrente de los galos, a la derecha del todo. En total, unos 60.000 hombres. Eso sí, de nivel inferior a los soldados que traía Asdrúbal, como hemos dicho, desde Hispania, y muy desgastados. Entre otras cosas, también pues los que venían de la Galia Padana derrotados, unas tropas de las que Marco Livio se quejaba él mismo diciendo que no eran de calidad, y los que vienen desde el sur, evidentemente, vienen, después de una marcha como esa, vienen agotados. Comença la batalla. Qui surt beneficiat, que sempre és bastant important, d'aquests primers moviments? Bueno, en el primer momento lo que hace Asdrúbal es que sus tropas hispanas, los ligures y los elefantes cargan contra las tropas de Marco Livio y de Lucio Porcio. El combate ahí es muy duro, pero los púnicos empiezan llevando claramente ventaja. Los elefantes los aprovecharon muy bien, hasta que pasó una cosa que venía pasando con los elefantes en batallas anteriores, que llega un punto que se vuelven locos y empiezan a atacar a todo el mundo, incluso a sus tropas. Es lo que tienen los elefantes.
Como Asdrúbal ya había visto que esto pasaba, había previsto ya qué hacer en ese caso, y es que había dado orden a los que mandaban los elefantes de matarlos. Y esto es lo que hicieron en este momento, matarlos con una técnica de clavarles una especie de gran clavo en la nuca, que es una cosa que había, una crueldad que había inventado el propio Asdrúbal. ¿Tú sabías eso? Tú eres nuestro experto en elefantes del programa, como ha quedado claro ahora. Voy a llamar al rey Juan Carlos que me lo explique. Bueno, él creo que los mata de otra forma, pero creo que él utiliza de aburrimiento. Él utiliza el método galo, creo. Sí. El de emborracharse antes. Bueno, sea como sea, parece que la batalla más o menos se va decantando del lado cartaginés, y aquí es donde entra este personaje, este Claudio Nerón, que realmente cuéntanos qué hace para decantar la batalla. Bueno, como hemos dicho, en el ala izquierda cartaginesa los galos no atacan. No sabemos si realmente estaban borrachos, pero no atacan. Sin embargo, Claudio Nerón no puede tomar la colina, donde ellos están pues en una posición un poco más fuerte. Y entonces Claudio Nerón hace exactamente en realidad lo mismo que ha hecho cuando ha abandonado su campamento. Deja a unos pocos soldados enfrente de los galos y coge todo el resto del ejército y lo hace pasar, desfilar por detrás del ejército romano hasta llegar al flanco de Marco Livio, y por allí aparece como por sorpresa, atacando por el flanco a los cartagineses. La caballería cartaginesa, que era mejor que la romana, en ese momento no puede hacer nada, porque aunque es superior a la romana, están en ese mismo flanco, están luchando todavía entre ellos. Entonces, justamente como Asdrúbal había puesto, hemos dicho, con un doble fondo a sus tropas hispanas y africanas, resulta que el propio Claudio, al atacarles por el flanco, tiene más espacio donde atacar a sus enemigos, y le resulta una ventaja de algo que iba a ser una ventaja para los cartagineses. Molt bé, i la reacció d'Asdrúbal davant d'aquest moviment de Claudi Neró, quina seria? Bueno, a partir de este momento Asdrúbal la batalla la tiene perdida, pero eso no quiere decir que él diera la batalla por perdida. Él siguió luchando y exprimió todas las posibilidades de reorganizar su ejército en todo momento. A los romanos les costó bastante esfuerzo todavía derrotarlo. Y cuando él lo vio todo perdido, entonces sí se lanzó a caballo al combate contra la infantería romana y estuvo luchando hasta que murió. Es un gesto suicida. Sabía perfectamente que si cargaba él con su caballo contra la infantería, pues iba a acabar muriendo. Muerto Asdrúbal, pues el ejército que quedaba empezó a desbandarse. Los que pudieron, pues procuraron huir. En total el combate llevaba unas 5 horas y bueno, los últimos en ser atacados son los galos. Los galos opusieron muy poca resistencia. Iban a lo suyo, estaban en su mundo. Y depende del autor, hay quien considera que huyeron sin que básicamente les molestaran muchos, o que los masacraron. Y que realmente los masacraron casi sin que se defendiera. Según dice Tito Livio, los masacran sin que defiendan, porque realmente es verdad que están borrachos. Lo que sí sabemos es que a los fugitivos que consiguieron escapar no se les persigue, y que hasta hubo contingentes hispanos que se reorganizaron y dieron marcha atrás y volvieron a Hispania. Bueno, y aparte de este contingente galo, que quizás la gran pérdida de esta batalla, ¿no? Es los que habían hecho el amor y no la guerra, los galos, van y son masacrados. Pero aparte de estos entrañables galos, ¿cuáles son las bajas exactas de cada uno de los bandos? Bueno, también es un tema discutido. La cifra del ejército púnicos debería ser de unos 45.000 hombres, de los cuales 25.000 serían de los que hemos comentado que ya venían desde Hispania. Entonces, Dion Casio, por ejemplo, da unas cifras de solo 10.000 muertos. Y Tito Livio es un historiador que siempre exagera todo, y sobre todo a favor de los romanos, da la de 50.000 muertos, que es que no puede ser, directamente porque ni siquiera eran 50.000 hombres. Las pérdidas romanas se debaten también, pero en todo caso, más que la cantidad de muertos, que no fueron muchos, el problema que tuvo Roma es que las tropas no las podían ni sostener, estaban al límite de sus fuerzas, y hay un dato muy, muy significativo, que es justo después de haber ganado esta batalla, la primera decisión que toman es licenciar el ejército de Marco Livio.
Es decir, en lugar de aprovechar esta gran victoria, tienen inmediatamente que licenciar al ejército porque no lo pueden mantener. Molt bé, i un cop guanyada la batalla per part dels romans, com gestionen la victòria? Què farà Aníbal després de la mort del seu germà? Bueno, una vez que los romanos ganaron la batalla, lo primero que hicieron es enviar a unos mensajeros al campamento de Aníbal y le tiraron la cabeza de su hermano. Esto es un gesto que le enfadó mucho a Aníbal, porque Aníbal había matado unos cuantos comandantes romanos, como hemos comentado antes, y no había hecho una cosa similar. Había dado un trato muy honorable siempre a los enemigos muertos. Aníbal a partir de ahí se quedó arrinconado en el sur de Italia, donde ya estaba, pero incluso más arrinconado, hasta prácticamente el final de la guerra. Él estuvo allí sin ninguna posibilidad de hacer ninguna acción ofensiva más, y cuando ya unos años después los romanos están ya en África con Publio Cornelio Escipión, que es el que finalmente le derrota en Zama, pues tiene que coger una flota y irse allí a combatir a su propia tierra, a los romanos. Vamos, que estamos ante un gran desastre por parte de los cartagineses al haber perdido esta batalla, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco más cuáles son estas consecuencias globales de la derrota de Metauro para los púnicos? Bueno, para los cartagineses la derrota es definitiva. Ellos pierden el ejército, porque los que no mueren, pues es que el ejército se disuelve, pierden el comandante que organiza el ejército, que es el que recluta a los mercenarios, el que hace los aliados, y pierden el tesoro con el cual pagaban a las tropas. Si Asdrúbal hubiera ganado, pues hubiera podido elegir entre marchar hacia el sur a ver si reforzaba a su hermano, marchar contra Etruria, colaborar en la sublevación contra los romanos, y bueno, además en Etruria solo tenían, como hemos dicho, 2 legiones medio novatas y otras 2 formadas por esclavos. Hubiera podido aprovechar muy bien la victoria, pero no hay ninguna posibilidad de hacer nada después de esta derrota. I el Senat romà va concedir la victòria a Marc Livi, però realment el guanyador va ser Claudi Neró. Bueno, el Senado romano le concedió un triunfo, que era un reconocimiento oficial, a Marco Livio, porque mandaba las tropas. Él es el que manda el ejército consular y él es el que entra en Roma, en el carro triunfal. Pero le dio a Claudio Nerón el derecho a entrar detrás de él a caballo y casi como compartiendo el triunfo. Sin embargo, Claudio Nerón, según los historiadores, es el que se constituyó en héroe popular. La gente le agradecía a él la victoria, lo consideraban una especie de salvador de Roma, y se le hicieron poemas, y es el que pasa a la historia, porque además Marco Livio es que era una persona que, como hemos comentado, había venido del exilio y no solo odiaba a Claudio Nerón, es que odiaba a todos los romanos en general. Es decir, de hecho, cuando lo nombra comandante, su frase es: voy a ir inmediatamente a la batalla porque me daré la gloria del triunfo y si no la satisfacción de veros morir. Angry Livio. Sí, un vinagre. Esto es lo que dicen los historiadores, aunque a lo mejor no todo es tan cierto. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia.
bé, entrem en una segona part del programa d'avui, ja deixem enrere les conseqüències més polítiques i militars de la batalla del riu Metaura, per parlar d'un tema que ha anat sortint al llarg del programa. Has comentat, Jorge, que tot el que envolta la batalla no està exempt de polèmica per com ho han anat recollint les fonts si ho contrastem amb la realitat. I en els 15 minuts que queden de les portes de Troia d'avui comentarem alguns exemples que poden ser interessants per fer aquest contrast entre les fonts i la realitat. El primer tema seria sobre les veritables intencions que tindria Asdrúbal a l'entrar a la península itàlica. Sí, el mensaje que Claudio Nerón dice que ha interceptado comenta que Claudio Nerón, que Asdrúbal se tiene que encontrar en el centro de Italia con su hermano, lo cual pondría en peligro Roma. ¿Realmente ese era el plan de Asdrúbal? No lo sabemos. Hay que aceptar el testimonio de Claudio Nerón. Sin embargo, esto es un poco extraño. Es decir, Asdrúbal está en el norte de Italia mientras su hermano está en el sur, y él en el norte tiene la capacidad de reclutar mercenarios y de encontrar aliados, como son los galos y los ligures. Además de eso está la rebelión de Etruria. ¿Va a desaprovechar realmente Asdrúbal la oportunidad de ayudar y colaborar en sublevar a Etruria y abrirle otro frente a los romanos para irse a encontrar con su hermano, en teoría para asaltar Roma? No está claro que ese fuera el plan que tenía Asdrúbal. Esa idea de que los dos ejércitos se iban a encontrar en el centro de Italia solo se puede aceptar si se cree ciegamente lo que dice Claudio Nerón. Con lo cual, Claudio Nerón sería salvador de Roma, lógicamente. Pero no sabemos si es realmente así. Claro, aquí el problema que tenemos siempre cuando hacemos historia de Roma es que solo tenemos información de un bando, ¿no? Solo tenemos las fuentes, claro, que los romanos, aparte, no solo los romanos, sino los historiadores más senatoriales, más lo que diríamos, más de derechas, ¿no? Más la visión más clásica de cualquier conflicto o de cualquier versión oficial es la que nos darán casi siempre los cronistas romanos, ¿no? Y siempre tenemos la sensación de que al final van manipulando un poco los hechos, ¿no? Para que el enemigo siempre quede muy mal y ellos queden muy bien, ¿no? Y este ejemplo de este supuesto mensaje de Asdrúbal, ¿no? Enviado por seis jinetes que luego interceptan y toda esta historieta que nos cuentan, posiblemente, como tú comentas, tiene más de fantasía justificativa, ¿no? Que de realidad estratégica de lo que Aníbal o Asdrúbal tenían en mente cuando coordinaban estos dos ejércitos cartagineses en Italia, ¿no? ¿Podríais ponernos algún ejemplo más, ¿no? De estas estrategias de Claudio Nerón para darse autobombo? Bueno, una de las cosas que no cuadran aquí de ninguna de las formas es la supuesta sorpresa que se llevan los romanos al ver que viene el hermano de Aníbal con un ejército, y esa urgencia, y eso Claudio Nerón llamando a todo el mundo y movilizando toda Roma. A ver, los romanos estaban en Hispania y tenían que saber perfectamente, o no perfectamente, pero por lo menos a grandes rasgos, los movimientos que estaba haciendo Asdrúbal en Hispania. No es creíble que durante un año los romanos no se enteren de que Asdrúbal está reclutando un ejército en Hispania que está marchando hacia el norte, y no es creíble que no sepan todo eso, que ha pasado el Pirineo. Es decir, no es fácil mantener todo esto en secreto. Reclutar en Celtiberia, hacer pactos con los caciques locales, todo esto en teoría le pilla a los romanos por sorpresa, y sin embargo también hemos comentado antes que se han enviado tropas desde Hispania a Roma. Hombre, si envían tropas desde Hispania a la ciudad de Roma, deben saber que el enemigo principal ha salido de Hispania y que está yendo hacia Italia. Por tanto, esta supuesta sorpresa no es creíble. Es decir, no puede ser como nos la explican. Y entonces, ¿cuál debería ser la verdadera información que tenían los romanos respecto a los movimientos cartagineses? Bueno, ellos teóricamente reciben la noticia de que Asdrúbal está marchando por el sur de la Galia, por unos mensajes que vienen desde Marsella. Aquí no cuadran los tiempos. Es decir, Roma, según lo que es la historia oficial, envía 2 legados a Marsella. Estos legados hacen unas averiguaciones, comprueban que la historia es cierta y luego vuelven a Roma. Por lo que sabemos hoy en día, eso sería incompatible con la duración del propio viaje de Asdrúbal, porque se tendrían que haber enterado de que estaba en Galia prácticamente al día siguiente de que cruzara.
Y bueno, aquí otra cosa que no cuadra, como hemos comentado antes, es la supuesta marcha de Claudio Nerón de 370 kilómetros en 2 semanas. Si Claudio Nerón llegó hasta el norte, probablemente tardó más de esas semanas, lo cual quiere decir que probablemente lo sabía antes, e incluso se puede especular que realmente, si la intención que vemos en Asdrúbal, una vez que se da la batalla, que todo el rato es la de huir, como hemos comentado antes, él no está allí para plantear una batalla campal a los romanos, a lo mejor es que Claudio Nerón va y se apunta a una victoria decisiva, en lugar de ser él quien propicia que esa victoria sea decisiva. Quizás lo que está haciendo es intentar robarle la fama y la gloria a su rival Marco Livio. Claro, y justamente, pero como nos has ido explicando a lo largo del programa, Marco Livio y Claudio Nerón eran dos personajes que no se aguantaban entre sí, ¿no? Eran quizá los dos peores cónsules, ¿no? Para uno de los momentos de máxima tensión de la guerra púnica, ¿no? Podrías insistir un poco más en eso, ¿no? Para acabar de ver esto que has ido perfilando sobre este intento de robo de victoria de Claudio Nerón. Sí, bueno, Marco Livio había estado exiliado por lo que hoy llamaríamos una malversación de fondos en el reparto de un botín, pero también es algo curioso porque él es acusado junto con el otro cónsul y solo lo condenan a él. Considero siempre que su condena era injusta. Marco Livio es plebeyo y Claudio Nerón es patricio. En este momento en Roma ya no existen los grandes enfrentamientos que ha habido entre patricios y plebeyos, pero todavía sigue habiendo una diferencia y unos proyectos políticos diferentes. Es decir, un proyecto mucho más oligárquico, el de la gente de las familias patricias, especialmente los Claudio, que son quizás los más aristocráticos de todas estas familias, y mientras que hay un proyecto mucho más popular, que es el de gente como Marco Livio. Es decir, no solo es un odio personal, sino un enfrentamiento también político. Por su parte, Marco Livio es que también odiaba prácticamente a todos los romanos, como hemos dicho, excepto a una tribu, que es la única que no votó a favor de su condena. Realmente, el Senado romano debía de tener un sentido del humor un tanto particular, porque no solo nombró como cónsules a los dos juntos, sabiendo que se odiaban, sino que unos años después, en ya lo que es el final de su carrera política, los nombra también censores a los dos juntos. Para dar una idea de la manía que se llegaron a tener, se denunciaron mutuamente hasta tal punto que los censores tenían derecho a llevar un caballo público. Bueno, pues primero uno y luego el otro se quedaron sin caballo por las denuncias del otro. Incluso un tribuno de la plebe los llegó a denunciar porque la censura, es decir, su mandato, estaba siendo un completo desastre. Y bueno, hay que al final de todo, cuando un censor cesaba en su cargo en Roma, dejaba apuntadas a las personas que habían sido infames que tenían que pagar un impuesto especial. Evidentemente, Marco Livio dejó apuntado a Claudio Nerón y Claudio Nerón a Marco Livio. Bueno, en realidad, Marco Livio dejó apuntados a todos los ciudadanos de Roma como infames, excepto a los de la tribu que había votado en contra de su condena. Quiero decir que son unos personajes que... Pero a mí me cae simpático, no lo conocía demasiado, pero me cae muy simpático Marco Livio porque aparte es un personaje que odia. Es un vinagre. Que eso normalmente está muy mal visto. Está muy mal visto en la historia que alguien, ¿no?, se mueva por el enfado, pero al menos es consecuente con su enfado, ¿no? Él sabe que odia a todos los romanos y cuando le hacen la jugarreta de ponerlo en un cargo de responsabilidad, piensa, os vais a cagar, ahora os vais a cagar. Claro, lo complicado es que no perdiera posta la batalla de Metauro, ¿no? Sí, realmente hubiera sido capaz, yo creo. Lo que pasa es que también hay que empezar a dudar si realmente se le tenía ese odio a Marco Livio, como se ha dicho, porque lo cierto es que el que tuvo cargos importantes después de la batalla de Metauro fue Marco Livio, no Claudio Nerón. Claudio Nerón es el cargo más importante que iba a tener, fue cónsul. Marco Livio después de esto llegó a ser incluso dictador, que era el mayor poder que te podían dar en Roma, y él fue dictador. Odiándonos, siendo una persona que odia ser dictador, eso ya te viene como anillo al dedo. Te viene como con ganas y todo, ¿no? Sí, bueno. Muy bien, pues
Molt bé, Jorge, doncs si vols afegir algun episodi més. Jo tindria una pregunta, que és el paper del Senat en tot plegat, perquè sí que ha sortit al llarg del programa, que evidentment és qui fa cònsols a aquests dos personatges que hem comentat, però a nivell de l'estructura organitzativa romana, clar, hem comentat que li podia semblar malament algunes de les decisions dels seus cònsols, però fins a quin punt podia interrompre, no interrompre aquestes decisions? Bueno, el Senado en Roma tenía bastante poder, pero realmente el poder efectivo lo tenían los cónsules. Se te nombraba cónsul solo por un año, y durante ese año el cónsul tenía poder efectivo y ya luego se le pedían las explicaciones, ¿no? Por tanto, el Senado, como hacer, tampoco podía hacer nada, y menos aún estando en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, en realidad los romanos prácticamente siempre estaban en tiempo de guerra, los cónsules tenían incluso pues más poder, porque eran quienes mandaban el ejército. Así que el Senado, aparte de pedir explicaciones después o de no volverte a nombrar, como realmente le pasó a Claudio Nerón, de no volverte a nombrar cònsul, tampoc podia hacer mucho más. I com comentàvem al principi del programa, aquesta derrota, fent una mica de recapitulació ja en els últims minuts del programa, aquesta derrota cartaginesa, aquesta victòria romana cabdal pel desenllaç de la Segona Guerra Púnica i per tant diguéssim, el desenvolupament del que seria Roma. Sí, totalmente. Es una batalla mucho más importante que la de Zama. La de Zama en realidad es la última batalla cuando los cartagineses están ya pues prácticamente derrotados. Como una cosa, me has preguntado si quería añadir algo, por si alguien quiere buscar información, si busca por Marco Livio, es mejor buscarlo como Marco Livio Salinator. Salinator es el apodo que le pusieron, porque en su amor tremendo a los ciudadanos romanos se le ocurrió poner un impuesto a la sal. Salinator. Ens quedem amb aquest afegidor del nostre estimat Jorge, que avui torna aquí al programa per parlar-nos d'aquesta batalla del Metaura. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí a les portes de Troia. A vosotros. Moltíssimes gràcies també, Alberto Reche. A tu. Fins al pròxim programa. El Salva Soler al control tècnic i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Com dèiem, us esperem al pròxim programa de les portes de Troia. Presentador Sergio Rodríguez, historiadors, Alberto Reche i Oliver Vergés. tècnic de so Salva Soler.